Vamos a abrir a preguntas y respuestas. Usted, Carlos, usted. Alejandro, por favor. Alejandro Arcos, de Pleneunia. Doctor, hemos tratado muchos temas, pero en el tema de residuos peligrosos biológicos, dentro del manual del IMSS no viene muy detallada la información. ¿Qué medidas se van a implementar para que los estados y distintas entidades puedan manejar estos residuos adecuadamente y no se conviertan en un foco de infección? Y también es muy importante, ¿cuáles son los cambios que se tienen que hacer en los primeros auxilios que todos hemos aprendido para precisamente coexistir con este virus? Muchas gracias. Qué bueno que hace estas preguntas. Sobre residuos peligrosos biológicos infecciosos, RPBI, que es la denominación técnica, de todo el material que se utiliza en la atención de personas, y se llama así porque los cubrebocas, las jeringas, las gasas, todos los materiales textiles que se utilizan en la práctica de la atención de la salud tienen siempre que considerarse como con la probabilidad alta de que pueden tener un agente causante de infecciones, no solo por el COVID, por eso lo digo, por eso quise dejar en claro esto. Todo el tiempo en la práctica de la salud, obviamente, de la atención de la salud, obviamente puede existir personas que tengan alguna agente infeccioso y que éste quede depositado en cualquiera de estos, un algodón, una gasa, etcétera. Existen protocolos técnicos, no es un protocolo específico de COVID ni es específico del IMSS. Hay lineamientos técnicos que son muy conocidos, de hecho formalmente establecidos en los establecimientos de salud y deben ser seguidos invariablemente. Generalmente las unidades de salud contratan a empresas privadas que son especializadas precisamente en la recolección, disposición y desaparición de los RPBIs, de los residuos peligrosos biológico-infecciosos. En una ocasión vino nuestra compañera, la doctora Letze de la Torre, a explicar el asunto. Creo que aprecio su pregunta, sería bueno que volviera nuevamente para recordar sobre estos temas. Sobre primeros auxilios, es importante el reto, porque en la medida en que en los primeros auxilios se involucra la cercanía física con la persona afectada, la persona que los requiere, y que esa persona podría tener una enfermedad infecciosa, no solamente COVID, pero en este caso, desde luego, la que podría ser más trascendente o más probable es COVID, en la medida en que personas que estuvieran críticamente enfermas o incluso en riesgo de perder la vida podrían estar en esa condición precisamente por COVID. Como vimos en una noticia bastante triste hace unos días de un joven que asistía a su familiar, una mujer adulta mayor que desafortunadamente perdió la vida y que se presume que pudo haber tenido COVID y que esa fue la razón por la que ocurrió. Entonces, en realidad no hay una respuesta simple, básicamente es desde el punto de vista de la necesidad de asistir a una persona críticamente enferma, hay que hacerlo y no siempre se está en las mejores condiciones. Que eso puede significar riesgo de contagio de COVID, definitivamente puede significarlo. En la medida en que no se involucre directamente la vía respiratoria, es decir, que a veces hay un procedimiento de auxilio básico que incluye la famosa respiración boca a boca. Este procedimiento sigue siendo vigente en las recomendaciones de los primeros auxilios básicos de la atención de soporte vital básico. Es inusual que se requiera hacer, pero cuando se requiere hay que hacerlo y obviamente eso implica un altísimo riesgo de contagio. Si no se requiere ese procedimiento y hay otros y existe la posibilidad mínima de al menos con algún elemento de tela poner una barrera física, podría ser que ayude a algo, pero como hemos dicho, la posibilidad es baja. Pero bueno, es un planteamiento importante. Hay algunos, gracias, para quien esté preparado para dar este tipo de auxilio, de primeros auxilios, respiración de boca a boca cuando se requiera.
el que esté capacitado para hacerlo. Existen algunos dispositivos también plásticos que se ponen sobre la boca de la persona a la que uno le va a brindar el auxilio, y tiene una válvula que solo permite la entrada del aire para poderle dar respiración de boca a boca y que no se contamine la persona que está dando el auxilio. Exacto. Esto el personal especializado. La doctora Alexa de la Torre, que acabo de invocar, me hace un recordatorio aquí. La norma oficial mexicana 087, que es una norma conjunta con Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente, es la que especifica precisamente los procedimientos de los residuos peligrosos biológico-infecciosos. Es una norma vigente, tiene mucho tiempo de existir y ahora la están revisando precisamente COFEPRIS y Semarnat, que son las dos entidades responsables de esta norma. Muchas gracias. Carlos, por favor. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches. Carlos Guzmán de Aba Noticias. Dos preguntas. La primera, para usted. Creo que es importante lo que acaba de mencionar hace un rato, que estaba dando las cifras. El día de hoy, aunque se mencione que es por fin de semana, finalmente se logra el número más bajo de contagios a nivel nacional, que es lo que está destacando usted. Creo que es importante que nos precise en qué entidades se está logrando esto y si es posible el pronóstico que se tenga para cuándo comenzará finalmente a verse esto que decía de que la curva ya se empiece a aplanar. Y la segunda, para el doctor Ricardo, platicábamos con usted en la semana con relación al tema deportivo que usted lleva muy bien con la Liga MX, si nos puede actualizar los números de los clubes deportivos de fútbol Primera División de medio profesional, cuántos le han reportado que han dado positivo por coronavirus, qué es lo que recomienda la Secretaría de Salud y también si nos puede hablar nuevamente si la fecha tentativa de inicio de la Liga MX se mantiene. Gracias. Gracias, Carlos. El número más pequeño del porcentaje de cambio en los casos nuevos. Ese es lo que vemos hoy, 2.5. El más pequeño desde que empezó el periodo de crecimiento exponencial. Está claro que antes de, en los primeros semanas de marzo, era muchísimo más pequeño. A nivel nacional, cuando sumamos todos los nuevos casos, es el número más grande, porque la epidemia sigue creciendo si tomáramos el conjunto de los casos que se suman diariamente en el país. Y relacionado con la segunda pregunta, no existe una sola epidemia en el país. Países geográficamente extensos tienen múltiples epidemias y a pesar de que la expectativa de algunas personas es que se puede identificar un día específico, quizá una hora específica en donde ocurrirá el número máximo de casos, hemos dicho repetidamente que esto no tiene un sentido técnico. La expectativa nos parece pues legítima en términos del deseo de encontrar cuál es el punto donde ya cambiará la curva, eso técnicamente se llama el punto de inflexión, pero no es un solo día a una hora precisa, es a lo largo de varios días, hay fluctuaciones y se pueden presentar 20, 30 casos, 40 casos, 50, un número X de casos que a veces son menores, al día siguiente vuelven a ser mayores, otra vez viajan, pero en promedio hay una zona en donde ya la curva entra en una estabilidad. Lo acabamos de ver cuando hablé de las defunciones, ahí hablamos de una estabilidad por más de 20 días, pero como se ve claramente ahí, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Entonces, quien quiera que siga abrigando la idea, ya sea la ciudadanía o los medios de comunicación, también veo que hay un par de periódicos muy fijos con esta idea del pico epidémico, pues les invitamos a la conferencia si es que no vienen o podemos organizar un taller técnico para los editores y editoras de estos medios que parecieran como un poco obstinados en esta idea del pico famoso, ¿no? Y les causa una desazón terrible cuando no es así. En resumen, la epidemia empezó el 28 de febrero y terminará en octubre, en algún momento de octubre, es la predicción. Y la otra que también es importante tener en mente, las predicciones o proyecciones matemáticas no son un acto de magia, son una proyección, una predicción que utiliza métodos robustos para intentar tener una representación de un fenómeno que en sí mismo
tiene una enorme incertidumbre, igual que la predicción de huracanes, igual que la predicción de terremotos, de la actividad volcánica, muchos fenómenos, casi la gran mayoría de los fenómenos en los que vivimos todos los días están en incertidumbre. Gracias, Carlos. MX. Liga MX, sigue siendo el mismo número de personas a las que se les encontró el virus SARS-CoV-2, no son casos, no han presentado signos y síntomas, son hallazgos por búsqueda intencionada para ver si han o no han tenido contacto con el virus. Hemos hecho énfasis en que las personas a las que se les encuentre el virus, que resulten positivos al virus, si no tienen una carga viral y un reporte del número de veces que el laboratorio tuvo que amplificar su muestra para saber si eso no es contagioso de acuerdo con los datos de CDC. 10 días después de tomada la prueba y el hallazgo de un resultado positivo, esa persona se da de alta como un potencial contagiante. Reitero que si estas personas potencialmente contagiantes por ser asintomáticos y portadores del virus SARS-CoV-2 mantienen una sana distancia de al menos 1,5 metros o 2 metros, no van a contagiar a nadie si se siguen lavando sus manos, si utilizan cubreboca, dado que su saliva sí contiene el virus, y si estornudan o tosen y se tapan su nariz y boca. Entonces, la fecha no ha cambiado, la fecha persiste. Está la Liga MX, los clubes están revisando a todos sus jugadores. Si alguno resultara de nuevo con un hallazgo de prueba positiva, seguramente, y ya está cercano el inicio del torneo, seguramente esa persona quedará aislada en casa y el torneo iniciará con otros jugadores. Recordemos también que los equipos pues tienen suficientes jugadores como para iniciar la liga como lo tienen planeado. Muchas gracias. Gracias. Por favor, usted, la compañera, usted. Sí, buenas tardes. Óscar Sosa, de Rete Digital. El Hospital Homeopático Nacional es el hospital más grande de Latinoamérica. Además, los médicos que laboran ahí estudiaron medicina convencional y además una especialización en la misma materia. Se acercó personal de este hospital renovado y nos mencionan que no se le ha dado ese impulso porque dan atención de segundo nivel a los pacientes y por qué no se ha utilizado también para el combate al COVID. Esa sería una pregunta. La segunda sería, también ustedes han firmado o han hecho algunos convenios para realización de cubrebocas. En ese sentido, nos mencionan si esos van a ser utilizados para personal que tiene que atender todo lo que tiene que ver con el COVID o para el personal de salud en general. Sería todo. Gracias. Qué amable, muchas gracias. Sobre el Hospital Homeopático Nacional, efectivamente es un hospital que tiene ya varios años de existencia, décadas, y es parte de la Secretaría de Salud. Específicamente se coordina con la Dirección de Hospitales Federales y hasta donde tengo conocimiento sigue activo haciendo sus funciones y no fue considerado como un hospital COVID precisamente porque, al igual que varios otros, interesa mantener la continuidad de operaciones de otros elementos de la atención. Si en un momento dado todo se volviera COVID, pues no podríamos atender lo que no es COVID. Entonces, varios hospitales no fueron considerados COVID. En el país hay, en el sector público, más de 2.600 hospitales y solamente estos 753 son los considerados COVID y de hecho aquí se incluye hospitales que operan los servicios de Sedena y de Semar. Entonces es un conjunto pequeño. Sobre cubrebocas, las adquisiciones tienen un proceso continuo de todos los insumos para la salud, las que se han hecho públicas o hemos comentado aquí, a veces por iniciativa propia, periódicamente informamos o a veces porque surge la pregunta, son adquisiciones específicas para el operativo de COVID. Gracias. La compañera, el compañero y Dulce Soto, por favor. Gracias, doctor. Gisela Ayala, Diabetes Hoy.
¿Qué recomendaciones en materia de grupos vulnerables, diabetes, hipertensión, obesidad, se emitirán para retorno laboral y si habrá alguna protección o garantía en esta materia cuando pasemos en Ciudad de México al naranja? ¿Seguirá la recomendación para que estos grupos no regresen todavía, se queden en casa? ¿Hay alguna garantía para que no sean despedidos o para que puedan hacer valer frente a empleadores? Esa es la primera. La segunda, rápidamente, recordarle que teníamos pendiente respecto a políticas públicas en materia de diabetes, hipertensión y obesidad. Gracias. Muchas gracias. Le contesto sobre la primera. Las personas que tienen diabetes, hipertensión, obesidad y otras condiciones de salud que hemos mencionado varias veces, tienen un riesgo mayor de complicaciones por COVID, igual las personas que tienen más de 60 años o 60 y más años. Y por eso fueron consideradas cuando se estableció la Jornada Nacional de Sana Distancia como personas que debían estar en posibilidad de excluirse del espacio laboral sin tener sanción alguna, y esto ni en el sector público, ni en el privado, ni en el social. Y se contempló también que una vez que se empiece a regresar a la nueva normalidad, desde luego el riesgo intrínseco de las personas no cambia, pero la progresión del semáforo es consecuencia de la disminución del riesgo epidémico. Entonces, en las disposiciones del semáforo anaranjado, tal como está en el color naranja, tal como está estipulado en lo que se publicó en el Diario Oficial, el acuerdo de la Secretaría de Salud, que se publicó en Diario Oficial el 15 de mayo, donde se publicó el semáforo, se contempla el tener especiales cuidados para las poblaciones que están en esta condición. La parte técnica de estos especiales cuidados está en los lineamientos que tenemos en la página coronavirus. Hay varios, el de prevención de infecciones, el de manejo clínico y también el de vigilancia epidemiológica, que los señala como grupos de riesgo. Sobre políticas públicas para la prevención de obesidad, lo que le pediría es un tema de enorme interés para nosotros, nos llevaría mucho tiempo, es prácticamente un tema en sí mismo y vamos a empezar a desplegar todo el repertorio de políticas públicas o de intervenciones programáticas que tienen que ver con esto, una vez que disminuya el COVID y podamos cambiar a los temas generales, pero nos interesa muchísimo hacerlo. Lo que sí le puedo decir es que sígale la pista a GISAMAC, Grupo Intersectorial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad. Es este consorcio de entidades públicas y sociales del gobierno que establecimos el 14 de febrero de 2019. 14 de febrero de 2019. Y tenemos todo un repertorio de actividades. Está próximo a salir una publicación del GISAMAC donde se presenta el mapa completo de estas políticas públicas. Gracias, Gisela. Colega y Dulce Soto. Buenas tardes, Arturo Contreras de Pie de Página. Ahora ayer nos comentaban sobre el cambio en cómo se determina el semáforo con la anuencia de los gobernadores, ¿no? Y se cambiaron algunas metodologías, se cambió un poco el método. En Quintana Roo nos dicen que el regreso, a pesar de que están en el naranja, que es de preparación, como dicen ahora, no ha sido nada paulatino, ¿no? Sino que están abriendo actividades esenciales, se consideran muchas, ¿no? Y el regreso ha sido como más precipitado. Entonces, ¿qué pasa ahí? Y ahora que comentaban sobre las actividades deportivas de la Femex Food en este caso, pues el regreso a la nueva normalidad de personas deportistas, ¿no? Recomendaciones para gimnasios, para albercas, pues ¿qué tipos de cuidados se deben tener en estos momentos? Gracias. Gracias. Todavía no hablamos de gimnasios y albercas porque ahorita no deben operar. Así de simple. Si ahorita me pongo a explicarlo, vamos a crear confusión. Sobre velocidades de regreso a la normalidad, uno de los elementos que nos interesa que quede claro es la prevención de un fenómeno como este o de cualquier otro fenómeno de salud. Requiere una participación de todas y todos. Es decir, la perspectiva de que el gobierno con una disposición administrativa, ya sea el gobierno federal o el estatal o el municipal, va a resolver, se va a encargar de la epidemia,
es limitada, porque aun cuando empiece a disminuir el riesgo epidémico y progresemos de los semáforos rojo, amarillo, naranja, amarillo, verde, el riesgo epidémico en el mundo entero seguirá vigente. Y no solo para esta enfermedad. Cuando empiece octubre, empezará también el riesgo epidémico de la influenza. Entonces, ¿cuál es la manera de prevenir la influenza? No es solamente vacunándose, de hecho las vacunas se usan para las poblaciones de alto riesgo. Es guardando la sana distancia, es teniendo una higiene continua de manos, es quedándonos en casa si tenemos síntomas, si nos alcanza un estornudo o la tos, usando el estornudo de etiqueta, protegiéndolo con el ángulo del codo, etcétera, ¿no? Teniendo obviamente una alimentación saludable, reposo, etcétera. Muchas veces las condiciones sociales, quizá la mayoría de las veces, son el factor limitante más grande que puede haber. La gente no tiene acceso a agua potable o no tiene acceso a agua o no tiene posibilidades de guardar la sana distancia porque vive en un espacio muy pequeño. Y estos factores deben, espero, modificarse progresivamente, pero son parte de la injusticia social que vive no solo México, sino el mundo entero desde hace décadas, siglos de hecho. Ahora, lo que sí se puede es tener una participación más activa, no proyectar a que me cierren un espacio para que yo me pueda proteger. Si yo tengo que salir a la calle, incorporar estos cambios de práctica. La población es mayor de edad, excepto quienes son, desde luego, menores de edad, de 18 y menos, la población es mayor de edad. No tiene sentido tratarle como si no lo fuera. Gracias. Dulce Soto. Muchas gracias. Buenas noches. Quiero preguntarles si les han dado alguna explicación de por qué Nuevo León y Coahuila son estos estados que presentan más rezago en el reporte de la información y de los casos. ¿A qué se debe? Y si nos puede detallar qué otros estados también tienen rezago después de estos dos. Y la siguiente era solamente recordarle cuándo podría presentar otra vez datos sobre los casos de las infecciones respiratorias agudas graves que se han registrado en todo lo que va de 2020 y también los decesos por estas infecciones, todos. Sé que había hecho una presentación previa, por favor. Con mucho gusto, la preparamos en el curso de la semana, ya hay seguramente datos de mayo, porque los cortes de información de los registros de defunción no es la estadística oficial, esta está a cargo del INEGI y esa tiene un proceso muy sofisticado que cumple estándares internacionales muy altos del sistema de la clasificación internacional de enfermedades, pero el registro inmediato de mortalidad de las causas que no son relacionadas con muerte violenta, sí las compila la Secretaría de Salud y yo creo que ya debemos tener información de mayo y entonces actualizaríamos, habíamos presentado hasta abril con mucho gusto. ¿Por qué se ocurre este retraso de la notificación? Hay muchas razones, a veces son técnicas y es el proceso del diagnóstico y la confirmación, pero muchas otras veces es simplemente la comunicación. Hemos platicado varias veces, la Secretaría de Salud Federal es la responsable de compilar la información de la vigilancia epidemiológica. Hay un sistema que se llama así, Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que en su forma contemporánea se estableció en 1995, pero México tiene vigilancia epidemiológica desde 1888. Y el ejercicio consiste en que en las unidades de salud, los hospitales, por ejemplo, cuando se detectan casos de COVID, que todavía no se les hace la prueba, sino que se les reconoce por sus condiciones clínicas, fiebre, tos, dolor de garganta, etcétera, las personas profesionales de la salud, los médicos y médicas, identifican a estos casos. Y generalmente hay o debe haber en todos los hospitales una unidad de vigilancia epidemiológica hospitalaria, que es la responsable de integrar esta información. Antiguamente se le notificaba del hospital a la jurisdicción sanitaria, de la jurisdicción sanitaria a la Oficina Estatal de Epidemiología
y de la Oficina Estatal de Epidemiología a la Dirección General de Epidemiología, la que dirige el doctor Alomía. Y ese procedimiento se hacía en transacciones de papel. Se registraba un formato, el formato se compilaba en los distintos formatos de cada paciente, se mandaban a la jurisdicción, de la jurisdicción al Estado, etcétera. Desde hace ya varios años tenemos plataformas electrónicas, de modo que desde el punto de origen en el hospital, la unidad de vigilancia epidemiológica es la que es responsable. Obviamente los directores y directoras de los hospitales son a su vez responsables de supervisar que ese proceso ocurra y ingresan a la plataforma, y en esta plataforma que se llama Red CISVER o Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria, ingresan la información correspondiente a los casos. Y en otra plataforma informática que se llama Red IRAG, notifican diariamente números de ocupación de las distintas camas, y esa es la otra información que presentamos aquí. A veces hay retrasos por distintas razones prácticas, pero cuando hay un retraso tan consistente o tan persistente, pues es importante investigar a qué se debe. Hasta el momento no tenemos una explicación ni de la Secretaría de Salud de Nuevo León, ni de la Secretaría de Salud de Coahuila, que son las que a lo largo de ya 10 días han tenido una proporción de casos sospechosos mayor incluso que la cantidad de casos confirmados. Y esto es algo que es difícil de pensar que es solo por una peculiaridad de la presentación de la epidemia. Gracias. Son las 19:59 horas. Aquí terminamos. Solo quisiera dar una última frase, recordarle a la población que aun cuando los semáforos de la entidad en la que usted vive pasaran a naranja, no se ha acabado la epidemia, no se va a acabar pronto. Todavía en la entidad en la que usted vive, es lo más probable, todas tienen una alta actividad epidémica. Algunas empezarán a salir de esa intensa actividad epidémica y en todo momento usted puede hacer algo para proteger su propia salud, la salud de las personas, de su familia y de sus allegados y en general de la comunidad. Lávese continuamente las manos todas las veces que pueda, hágalo con agua y jabón. Si no hay agua y jabón, utilice alcohol gel. Cuando salga a la calle, hágalo solamente si tiene que hacerlo. Si no hay una razón indispensable para hacerlo, quédese en casa. Todavía es importante quedarse en casa. Y tercero, también muy importante, conserve sana distancia. Sana distancia para el tema de COVID, la epidemia que estamos viviendo, implica que la vía respiratoria, su nariz, su boca, su cara, no esté cerca de la cara de otra persona, que estén por lo menos, como ha dicho el doctor Ricardo Cortés, deseablemente a 2 metros. Póngase a platicar si lo necesita, pero entre más cortito el tiempo de plática mejor, y definitivamente a 2 metros. Si a usted le sorprende un estornudo y no puede contenerlo, no lo tape con las manos, tápelo con el brazo. ¡Achú! Igual a tos. Esto debe permanecer por siempre, no solamente ahorita, por siempre. Muchas gracias.